ver, sí, pues, dándole las buenos días a cada uno de mis alumnos y la bienvenida, por supuesto, no, nuevamente el día de hoy nos estamos, pues chicos, conectando para poder compartir, ¿no? La clase, pues, de historia. ¿Ah? Hoy ya estamos ya martes 7 de septiembre, mis queridos alumnos del 2021, nuestro segundo día de clases, de labores y esperando, pues, alumnitos, que ustedes estén ahí muy bien de salud y concentrados, pues, ¿no? Para que puedan escuchar, ¿no? La clase que hoy día vamos a poder justamente compartir, mis alumnitos, ¿ya? Hemos estado, pues, justamente hablando, ¿no? Sobre el tema, pues, ¿no? De las revoluciones, pues, los alumnos, claro, hemos estado hablando, por ejemplo, de las dos eh, personas que, digamos, importantísimos dentro, ¿no? Del medio, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Hablando, pues, de los rebelionistas, ¿no? Las rebeliones indígenas, ¿no? De José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Más conocido como Tupac Amaru II, y Juan Santos Atahualpa, pues, mis estimados, ¿ya? Y pues hay más, hay de otros personajes también que se han revolucionado, ¿cierto? Las rebeliones, se han hecho protesta, han protestado, ¿no? ¿No? En el contexto, pues, no de los españoles, pues, no, debido a los impuestos que se elevaron, debido, pues, que justamente no fueron expropiados de sus tierras, fueron humillados muchas personas, ¿no? Trabajando, ¿no? Muchos en trabajos muy fuertes, muy rudos, ¿no es cierto? Una explotación muy dura, que digamos, ¿no es cierto? Entonces estos rebelionistas, pues, hicieron protesta porque no era dable que justamente se esté pasando en este país, ¿no es cierto? En la época de la colonia, ¿no? Entonces, Juan Santos Atahualpa, conjuntamente con Tupac Amaru II, todos fueron los rebelionistas, ¿no? Donde justamente, pues, esto se dio en Tinta, ¿no es cierto? Cusco, ¿no? Y de Juan Santos Atahualpa, pues, en la parte de selva, ¿no es cierto? En el Pajonal, pues, chiquitos, ¿ya? Entonces así fue, pues, ¿no? Este acontecimiento muy importante, pues, de mi vida. Muy bien, una vez, pues, que estas dos personas habían hecho su protesta, ¿ya? Vienen otras personas, mira, mis queridos alumnos, otras personas que con sus ideales, sus pensamientos, mira, mis niños, ¿ya? Con sus ideas, con sus pensamientos, qué cosas ellos hacían, impartían, o por ejemplo, escribían, ¿ah? O comentaban así, ¿para qué? Para que justamente el pueblo, no sé, en su momento se puede enterar del acontecimiento que estaba pasando, pues, ¿no? En esos tiempos. ¿Mm? Entonces, ellos con sus ideas, ¿entiendes? Es como que, por ejemplo, yo puedo impartir una idea, ¿no? Como ahorita yo estoy hablando, ¿cierto? Y ustedes son los que escuchan, y ustedes también, pues, van a decir, caramba, ¿qué está pasando acá? Entonces, de repente también incentivo a que esas personas que también se formen en grupo y también, pues, hagan respetar, pero ¿cierto? O sea, ya, mira, vamos a hablar hoy día de los precursores, ¿ya? Los precursores de la independencia. Vamos a hablar de los precursores y los próceres, ¿entiendes? Cuando hablamos de los precursores, claro, hablamos, por supuesto, que estas personas con sus ideales, con sus pensamientos, ¿ah? Ellos hacían que justamente a otras personas se puedan formar, ¿no es cierto?, sus grupos, ¿ya? Ellos con sus ideas, ¿ah? Ellos no participaban, que digamos, no, por ejemplo, en un enfrentamiento. Ellos no participaban, sino ellos infundían nada más sus pensamientos, mis unidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de cada uno, ¿no? De estos, de los próceres de la independencia, pues. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los próceres, ya, por ejemplo, olía a un olor de qué? De la independencia, pues, mis alumnitos, ¿ya? Ya olía un olor a la independencia que justamente ya estaban cansados, pero justamente no de tanta humillación, tantos trabajos, los que hacían y la explotación, pues, ¿no? En el tiempo, pues, mis queridos alumnos, ¿no? En el tiempo de la colonia, pues, ¿ya? Nos vamos a compartir, a ver, el tema del día de hoy, que justamente estamos hablando, ¿no? De los precursores y los próceres de la independencia, pues, mis alumnitos, ¿ya? Ahí vamos a ver, pero acá te comparto, ya estamos claro por ahí, ¿sí? Ahí estamos, chicos, voy compartiendo. A ver, por favor, si Sí, me... Ya, muy bien. Ok, entonces ya estamos compartiendo el tema del día de hoy, pues, alumnitos.
Así que tengan ahí ustedes, vayan ahí por favor muy concentrados para poder, yo nuevamente voy a preguntar después, chicos de la clase, ¿ya? A ver, entonces aquí estamos, pues, chiquito, mira, aquí estamos, ¿me entiendes? Esto, por ejemplo, mira, mis alumnitos, esto que tú ves acá, ciérrame tu micro, por favor, Dagne, tu micro, por favor, ciérrame, Dagne. Mira, eso que te ves acá, por ejemplo, es un diario, pues, ¿ah? Se llama, por ejemplo, El Mercurio Peruano, ¿me entiendes? Ya. Mediante por ejemplo, este diario, por ejemplo, ellos infundían, pues, ¿no es cierto? Infundían sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Los próceres o los precursores de la independencia, pues. Entonces, durante el virreinato, durante la época del virreinato, la época de la colonia, muchas personas se habían opuesto, ¿qué? Se habían opuesto justamente, ¿no? A la que, a la dominación de española, a los españoles, pero no todos que digamos estaban también pues de acuerdo, porque había grupos que ellos estaban de acuerdo con los españoles, con lo que estaban haciendo, pues no así era, pues había grupos que estaban de acuerdo con ellos y la mayor parte no estaba de acuerdo, pues, ¿entiendes? Claro, los que estaban de acuerdo porque justamente tenían como los privilegios, tenían justamente, eran dueños de muchas tierras, tenían tiendas y qué sé yo, pues chiquitos, ¿no? Entonces, claro, primero, ¿quiénes fueron? Primero los indígenas, pues, ¿no? Las rebeliones indígenas, primeramente se hicieron protestas, ¿no? Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II, y luego, mira, mis alumnitos, luego viene aquí, vienen los criollos, pues, ¿ah? Vienen los criollos, descendientes de los españoles, que justamente ellos empiezan, bueno, ¿cierto? Ellos fueron los que empezaron, ¿qué cosa? A luchar, ¿cierto? Por un país libre, pues, ¿ya? País libre, que sea independiente, un país que justamente ellos podían, ellos podían mismos elegir, no sé, sus autoridades, ¿no es cierto? Y hacer sus cosas propiamente, pues en un país ya independista, que como debe ser, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un prócer con un precursor, pues, ¿ya? ¿Qué cosas son los precursores? ¿O a quién se define como precursor? Ya te dije un momento. Precursores se le dice a las personas que van a profesar, ¿entiendes? Que ellos profesan, que ellos enseñan, que ellos van a infundir ¿qué cosa? Sus ideas, pues, sus conocimientos, ¿no es cierto? Ahí está, pues. Es decir, se adelantan, ¿para qué? Para preparar un acontecimiento, por ejemplo, un hecho ¿en base a quién? A sus ideales, ¿entiendes? ¿Ve? A ideales o a sus pensamientos, pues. Pero él, como te comenté en ese momento, él tampoco él no participa, que digamos, por ejemplo, en un enfrentamiento, en una batalla, en una lucha. Él no participa directamente en las actividades, sino que con las ideas que justamente él ha podido infundir con sus pensamientos, ha hecho llegar a las personas, entonces son llevadas ¿por qué? Por otros grupos o por otros individuos, mis niños. ¿Ya ves? Ellos nada más confunden con sus ideas, con sus pensamientos. Ellos hacen justamente a que las personas puedan escuchar y puedan agruparse y puedan hacerse, puedan prevalecer, o van a prevalecer sus derechos. ¿Entiendes? Entonces, ese es un precursor, o sea, esos son los precursores, ¿ya? Las personas que profesan o que enseñan, ¿ya? Con sus ideales, pues, ¿no? ¿Entiendes? Y eso es lo que es un precursor aprendido. Muy bien. A ver, tenemos, por ejemplo, mira, a uno de los precursores, ¿ah? A Hipólito Unanue, ¿ya? Mira, que ves acá, este es Hipólito Unanue, pues, ¿ya? Hipólito Unanue fue un personaje muy importantísimo dentro de la independencia. Él fue un médico naturalista, mira, fue un meteorólogo y también fue un político precursor de la independencia, ¿no es cierto? Él también, por ejemplo, fue uno de los médicos que aportó mucho, por ejemplo, ¿no? En la medicina peruana, ¿no? Y fundador de una de las escuelas médicas, ¿no? Y fue relevante, por ejemplo, ¿no? En la época de la colonia, pues más conocido como San Fernando, ¿ya? Acá tenemos el mercurio peruano, pues, muy bien, vamos a ver qué otro precursor, a ver que con sus ideas, sus conocimientos, hicieron justamente ellos prevalecer, ¿no es cierto? O las enseñanzas con sus doctrinas. Que tenemos, por ejemplo, a Hipólito Unanue. Muy bien, ahora tenemos a otro personaje, o a otro precursor de la independencia peruana. Tenemos, por ejemplo, mira, a Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿entiendes? ¿Y quién fue Toribio de Mendoza? Bueno, pues, mira, él nació en Chachapoyas, acá pues en el Perú, en el año 1750 y 1825, ¿ya?
Toribio Rodríguez Mendoza fue un sacerdote, fue un jesuita, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que con este personaje, él fue expulsado, mira, él fue expulsado, ¿no? En un momento, ¿no es cierto? ¿Fue expulsado de dónde? Fue expulsado del virreinato, ¿me entiendes? ¿Y por qué sería, por qué sería expulsado? Por supuesto, por su conocimiento, por sus ideas, por sus doctrinas que justamente él pues inculcaba y difundía, ¿no es cierto?, a la población, pues. ¿Ah? Entonces, entonces él pues, claro, él gozaba de muchos privilegios, ¿me entiendes? Y entonces como en esa manera, en el contexto de él que está difundiendo sus ideales, entonces justamente es expulsado del virreinato, ¿no es cierto? Y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, mira, escribe o escribió justamente, ¿no? La carta a quién, la carta a los españoles americanos, mira, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque justamente en la carta a los españoles, ahí pues estaba justamente específicamente, no en el contexto, no de todo lo que pasaba, pues, todo lo que estaba pasando en el tiempo, no de los españoles, ¿no es cierto? Todo lo que es la explotación de los personas que trabajaban, ¿no es cierto? Entonces, en este personaje se le considera como una base doctrinal de la lucha de la independencia, mira, ¿no es cierto? Y de los países latinoamericanos, mira, mis niños, ¿ves? Entonces, Toribio Rodríguez de Mendoza fue un sacerdote, fue un jesuita que encarna, pues, ¿no? Que encarnó la posición con una personalidad propia, ¿no es cierto? En el ámbito del propio, ¿no? Con una ilustración cristiana, pues, ¿no? Y también es uno de los personajes más considerados, ¿no? Por su ideología, pues, ¿no es cierto?, de la independencia del Perú. Y él justamente desarrolla sus ideas que van a contribuir, que van a hacer que justamente esto siga adelante, pues, ¿no? En lo que concierne, pues, ¿no?, a la independencia del Perú, ¿no? A Toribio Rodríguez Mendoza, que fue un jesuita que fue expulsado, ¿no?, del virreinato, pues, mis hermanitos, ¿ya? Muy bien, tenemos a otro personaje, pues, mira, no, sí, pues, ¿no? A Juan Pablo Vizcardo de Guzmán, ¿ya? Entonces, olvidar, mira, uno es Toribio Rodríguez Mendoza, uno es Toribio de Mendoza y el otro es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿ya? A ver, cuando hablamos, por ejemplo, mira, de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, así es como estoy yo, acá yo me estoy confundiendo, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de Juan Pardo, Vizcardo y Guzmán, este, este personaje también tiene que ver, ¿no es cierto? Es un arequipeño, pues, ¿ya? Fue un arequipeño donde justamente él se incorporó, pues, ¿no?, a la orden de un jesuita, ¿no es cierto? Francia del año 1782 y 1791 termina justamente, ¿no?, de redactar, ¿no es cierto? La que te dice un momento, pues, ¿no? Lo que está diciendo es la idea de Juan Pablo Picasso Guzmán, ¿no es cierto? Él redacta, pues, ¿no?, la famosa carta aquí a los españoles americanos, ¿no es cierto? Y un documento, pues, ¿no?, fundamental del pensamiento libertario americano, pues, ¿ya? En este documento, ¿no?, la carta, pues, justamente a los españoles, entonces, a los españoles ellos no querían, pues, ¿no? Los españoles como que ellos en un momento, pues, ellos le prohíben, pues, ¿no? Porque ahí justamente Juan Pablo y Carlos Guzmán, ahí él estaba difundiendo, pues, ¿no es cierto? Él estaba difundiendo ¿no? Todos sus pensamientos, ¿no? Todo lo que estaba pasando, pues. Entonces, a los españoles a ellos no les convenía o no estaban de acuerdo, porque eso justamente se iba a difundir, pues, y se iban a enterar justamente, bueno, parte de la población y todo, pues, justamente, ¿no? Todo el ámbito, pues, chicos, ¿ves? Entonces ahí tenemos, pues, justamente, ¿no?, a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, bueno, pues, sí, y arriba, pues, sí, me había salteado, entonces al lado estaba Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio de Rodríguez Mendoza también fue un educador, ¿ya? Fue un educador, él también fue un sacerdote, ¿no? Un sacerdote y colaborador, ¿no? Fue uno de los colaboradores, ¿no es cierto?, en el tiempo, pues, justamente, ¿no?, del español, pues, ¿no? Él también, por ejemplo, fue un rector, ¿no es cierto?, de la Real, Científica, pues, ¿ah? Y difundió también sus ideas, ¿ya? Difunde sus ideas libertarias, ¿no es cierto?, en sus cátedras, donde él daba, pues, justamente su punto de vista, pues, de los alumnos, ¿ah? Como tú acá, pues, fue un sacerdote y maestro y encarnó la posición con una personalidad propia de él,
¿entiendes? O sea, su misma personalidad, su misma persona, él hizo que difundiera todas sus ideas, todos sus conocimientos, ¿no es cierto? Claro. Y eso pues justamente, eso hizo, o es considerado habitualmente, como un precursor ideológico de la independencia del Perú, pues, de mis alumnos. Entonces ahí están las imágenes, ahí están, ¿no? De Toribio de Mendoza, Juan Pablo Carlos Guzmán, y acá tenemos, por ejemplo, a otro precursor, ¿no es cierto?, con sus ideas, sus ideologías que difundió. Tenemos, por ejemplo, ¿no? A Mariano Melgar, pues. Melgar fue también un poeta, ¿ah? Fue un poeta, pero también fue uno de los integrantes de la lucha de la independencia del Perú, ¿no es cierto? ¿Frente a quién? Frente a España, pues, ¿no? En literatura, por ejemplo, mira, Melgar es considerado, por ejemplo, como uno de los personajes, uno de los iniciadores de la etapa, por ejemplo, ¿no? Del romanticismo, por ejemplo, mira, en América, pues. Entonces tenemos tres personajes, ¿no es cierto? Tenemos tres personajes, a Toribio, perdón, a cuatro, ya, Hipólito Unanue, tenemos a Toribio Mendoza, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, tenemos, por ejemplo, a Mariano Melgar, y tenemos, mira, acá un dato, por ejemplo, mira, acá tenemos un dato. Existieron, por ejemplo, precursores reformistas. Mira, reformistas, ¿y quiénes son los reformistas? Son aquellos que ellos querían, por ejemplo, mejorar, ¿ya? Ellos querían, por ejemplo, ¿no? que el gobierno, ¿no es cierto?, que no se separara, pues, justamente, ¿no?, de España, ¿ah? Que ellos, como te digo, habían algunos personajes y también otras personas que ellos estaban de acuerdo, ¿no?, con lo que estaba haciendo España, pues, ¿entiendes? Entonces, mira, en el contexto todo de los separatistas, los separatistas, ellos querían la independencia de España, pues, ¿me entiendes? Ellos sí querían, ellos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente no con la explotación y con los altos impuestos y habían sido despojados, pues, ¿no?, de sus tierras, muchas personas, ¿no es cierto? Eran dueños. Entonces ellos manejaban, pues, en aquel momento, ellos manejaban prácticamente, ¿no? Por ejemplo, no en el país, pues. ¿Por qué? Porque justamente en esos tiempos el Perú pues era extenso, se había extendido, teníamos muchas tierras, ¿entiendes? Muchas tierras, y éramos una población pues casi pequeña, pues, ¿entiendes? Había una población que era pequeña, y el grupo que manejaba, mira, el grupo que manejaba, o el grupo que estaba pues justamente, ¿no es cierto?, al frente, ¿no?, de lo que es el Perú, pues era un pequeño grupo, ¿ah? El que justamente ellos dominaban, o ellos justamente estaban a cargo, por ejemplo, ¿no?, del Perú. Ese grupo era la que manejaba. ¿Por qué? Porque eran dueños de qué, eran dueños de muchas hectáreas de tierra, pues, ¿me entiendes? Dueños de muchas hectáreas de tierra, eran dueños, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de grandes ganaderías, por ejemplo, eran dueños, ¿me entiendes? En la costa, por ejemplo, ¿no?, en la parte de costa, todas las haciendas, por ejemplo, las haciendas azucareras, las haciendas algodoneras, por ejemplo, mira, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no?, en la parte de la sierra, por ejemplo, todo lo que es no todo lo que es la ganadería, pues eran dueños de muchos ganados, imagínate. ¿Mm? Y en la selva, pues justamente no, bueno, una selva pues, justamente sobre la agricultura, pues, niños, pues. Entonces ahí tenemos el dato que existieron precursores reformistas, son aquellos que ellos sí querían mejorar el gobierno sin separarse de España, ¿ya? Y los separatistas, aquellos que justamente querían que la independencia, o sea, aquellos que querían la independencia de España. Ya queríamos ser un país libre, pues, chiquitos, ¿no? Y acá, pues, hay un dato donde dice, pues, dice, en las nuevas ideas de los precursores influenciaron, claro, factores externos, como por ejemplo, como la ilustración, como la enciclopedia, la independencia, las 13 colonias y la Revolución Francesa, pues, ¿no es cierto? La Revolución Francesa de todos los políticos, pues, mira. Entonces, mira, eso es lo que justamente, ¿no? Hicieron, ¿no?, a estos precursores y a estos próceres, justamente, que se influenciaran, ¿no es cierto?, que tomaran conocimiento de estos factores externos que justamente estaban ocurriendo también en otros países, pues, chiquitos.
¿ya? Mira, por ejemplo, mira, esta es la carta, mira, esta es la carta que justamente redactó uno de los próceres de la independencia, que me estoy refiriendo a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pues este personaje es el que redactó, ¿no? La carta, pues, y este justamente no querían pues, los españoles que ellos difundieran sus ideales Juan Pablo y Vizcardo y Guzmán. ¿Qué cosa dice, por ejemplo? Mira, en la carta dice, hermanos compatriotas, dice, el nuevo mundo, dice, es nuestra patria, su historia es la nuestra, y es en aquella, dice, que tomamos nuestros deberes esenciales y nuestros más, dice, cortos o caros intereses. No, eso es lo que él justamente plasma, sus conocimientos, sus ideas, ¿no es cierto? A pesar, dice, que nuestra historia de 3 siglos puede hacer, dice, abreviar a 4 palabras. Mira, ¿cuáles eran las 4 palabras que justamente escribía en las cartas españolas Juan Pablo y Buscardo Guzmán? La integridad, ¿no es cierto? De integrarse justamente los pueblos, ¿no? La injusticia porque había, ¿no? Mira, la injusticia que habían, claro, de parte, ¿no? De sus compatriotas. La esclavitud y la desolación. La esclavitud y la desolación. Entonces, mira, por ejemplo, también yo te comentaba en un mal momento, por ejemplo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, no a los negros, a los esclavos, por ejemplo, ¿no? Que justamente ellos trabajaban, ¿no? En un momento así, por ejemplo, ¿no? Amarrados, imagínate, ¿m? Amarrados, encadenados, ¿no? Y cuando ellos, por ejemplo, ellos trajeron, por ejemplo, mira, a muchos negritos, ¿no es cierto?, de otros países, trajeron acá al Perú, imagínate, muchos de ellos justamente acá pues fueron explotados, imagínate cómo les azotaban, cómo les pegaban, ¿no? Era inhumanitario, ¿ah? Y en el trayecto que ellos estaban trayendo, por ejemplo, ¿no? A esta cantidad de, ¿no es cierto?, haitianos, ¿no? Y otros más, imagínate. Muchos de ellos, pues justamente en el trayecto, pues justamente se habían enfermado, se enfermaban, otros se morían, imagínate. ¿Por qué? Porque justamente el viaje pues era muy largo, ¿ah? A veces duraba 4 o 5 semanas, ¿me entiendes? Y como los traían ahí, imagínate ahí como propiamente como unos animalitos, mira, los traían ahí a todos, allá apiñados, amontonados unos sobre otros. O sea, por ejemplo, el que estaba así un poco moribundo, un poco así ¿no? con malestar, ellos no podían quizás movilizarse, ¿no? Entonces, como venían así cantidades de personas, ahí los habían, como digo, introducido, ¿no? A las naves que traían. Algunos pues morían en el trayecto, ¿no? Porque a veces la alimentación, otros porque estaban enfermos, y como entre ellos que venían ahí, se venían pisoteando, qué sé yo, morían. Pues, ¿qué hacían? Mira, ¿qué hacían los españoles? Mira, cuando ellos pues fallecían así, por ejemplo, en los barcos que venían, los lanzaban al mar, mira. ¿Mm? Qué terrible había sido en esos tiempos. Los lanzaban al mar, imagínate. ¿Mm? Y una vez cuando ya llegaban acá al Perú, mira, mis niñitos, allí ahí estaban pues justamente no, todas las personas que justamente manejaban o tenían grandes hectáreas o eran dueños de muchas hectáreas, mira, de terreno, pues. ¿Ah? Eso eran justamente, ¿no? Las haciendas, pues estaban los hacendados, estaban los grandes feudales, ¿entiendes? Entonces ellos, ¿qué hacían ellos, por ejemplo? Ellos, desde que llegaban acá los barcos acá al puerto del Callao, ¿eh? Ellos estaban ahí, entonces ellos se escogían, bueno, al buen postor, pues como que dice, ¿no? El king pagaba más, mira, por estas personitas. ¿Ah? El king pagaba más, justamente ellos se llevaban que digamos, a los más fuertes, a los que estaban pues sanos, que digamos, ¿no? Entonces ellos los llevaban pues a sus haciendas, mira, niñitos, llevaban a sus haciendas y claro, como ellos no tenían pues dónde, por supuesto, dónde vivir, no tenían, imagínate que comer y qué sé yo, entonces ellos vivían en un momento muy, muy de una extrema, que digamos, muy humillados, pisoteados, imagínate. ¿Mm? Y ellos, algunos, por ejemplo, mira, algunos dormían, dice, ¿no? Según la historia, algunos dormían detrás, por ejemplo, ¿no? Detrás de las casas, ¿no? De los dueños, de los altos hacendados. Dormían ahí. Hacían ahí sus casitas, ¿no es cierto? Precarias, y ahí ellos vivían, pues, ¿no? ¿Y de qué se alimentaban? De lo que poco, de lo que sobraban, ¿no? De los dueños, ¿no? De las grandes tierras, de esos, ¿no?
Ellos les daban la alimentación, los que sobraban, pues si no, de frutas, y qué sé yo, pues se les dan ellos. O si no, dice que también los apoyaban, una parte dice, no, la iglesia, los sacerdotes, por ejemplo. Ellos también dicen que les alcanzaban por ahí, ¿no? La alimentación, ¿no? Y ellos hacían, poder sobrevivir, mi amitos. ¿Ah? Algunos, por ejemplo, mira, algunos para que no se puedan escapar, porque muchos se escaparon, pues. Muchos se fueron a otros lugares, se refundieron, pues, ¿no es cierto? Y todos, para que no se escaparan, mira, les colocaban así, acá en el cuello, con unas maderas, imagínate, amarrados así, con dos personas. Imagínate ya, pues, así, atados con maderas, ya, ¿cómo se podía escapar? No se podía escapar. Así ellos trabajaban, niñitos. Era terrible, era terrible en el tiempo, pues, no, justamente, no, de los españoles. El maltrato fue, pero fue muy, muy desastroso, que digamos, ¿entiendes? Entonces, por eso, pues, que justamente, ¿no? Estas personitas de las rebeliones indígenas, ahora que hablamos, ¿no? De los precursores de la independencia, claro, porque ya imagínate, ya muchos años, mucho tiempo, ya habíamos estado con esto, ¿no? Con esta injusticia, como acá escribe Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, uno de los precursores, con sus ideales. Mira, ¿qué es lo que él escribe? Dice, pues, que en 4 palabras, justamente él lo va a reducir, donde dice la ingratitud, ¿no es cierto? La injusticia y la esclavitud y la desolación, pues, la desolación de parte, ¿no es cierto?, del abuso que cometían, pues, ¿no es cierto? ¿Qué más dice, por ejemplo, en la carta a los españoles? Dice, decidamos ahora por nuestra parte ser un pueblo diferente, ¿no? Renunciemos a un gobierno, dice, que a una distancia enorme no pueda, dice, darnos los beneficios que todo hombre puede esperar de la sociedad, por supuesto, ¿no? Un gobierno que en vez de proteger la libertad pone su mayor afán, dice, en destruirla, y en vez de procurar hacernos felices, ha acumulado sobre nosotros calamidades y miserias. Eso es lo que escribía, pues, y eso es lo que no quería que los españoles se difundiera esta información, sus ideas de estos precursores, pero ellos no querían, pues, ¿no es cierto? Claro, que imagínate que lean estos llegaban a muchos lugares, no solamente acá en el Perú, también a otros países, y ellos no querían, pues, ¿no es cierto? Descubramos, dice nuevamente, América, y para todos nuestros hermanos de toda la tierra. Ahora dice, es el momento que acojamos con el más gozo y profundo agradecimiento, dice, de la sabia libertad. El glorioso, dice, triunfo será un completo, dice, ¿no? Que no costará ni un suspiro a la humanidad. Además, nuestra causa, dice, es tan justa, bajo todo, dice, aspecto y favorable de la humanidad, que no es posible que haya entre otras naciones intención de combatirla. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, una carta a los españoles americanos en el año de 1792, mi amigo. ¿Mm? Profe, Mira, dime, Andrew. profe, ¿puedo ir al baño? Vaya, mira, niñito. Entonces, ese es el, ¿no? el tema, pues, que justamente hoy día hemos podido compartir, he podido yo hacerles, ¿no? De conocimiento sobre los precursores de la independencia del Perú, pues, mi saludito. Entonces, espero, pues, que por ahí tú hayas estado, pues, muy atento, porque ya te voy a preguntar, a ver, ¿no es cierto? A ver qué cosas has podido entender, pues, ¿no es cierto? De los precursores de la independencia, donde ya, pues, cuando vienen estas personas, entonces ya se olía, ya había un olor justamente a la independencia del Perú, ¿ya? Entonces, en el Perú, durante la época del virreinato, muchos se habían opuesto, como por ejemplo, como Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II, claro, ahí hablamos, por ejemplo, ¿no? de los rebelionistas, por cierto, los indígenas primero y luego los criollos, descendientes de los españoles, quienes ellos fueron los que empezaron a luchar por ser libres, pues, chiquito, ¿ya? Entonces, vamos a ver si has estado atento, pues, o algo que no has podido ver, no has podido, todo está perfecto, algo que no has podido entender. A ver, dígame, por favor, rapidito, si no, para poder tomar unas preguntas de acuerdo al tema, pues, chiquitos. A ver, ¿alguien no ha podido comprender la explicación? A ver, chiquitos, ¿alguien que no pudo entender? Para yo poder hacer nuevamente. A ver, niñitos, ¿todo está bien? ¿Todo está ok? Muy bien, entonces como todo está bien, entonces vamos pues justamente, ¿no? A ver, a hacer unas preguntitas que todavía nos quedan por ahí, unos 5 minutitos, pues, ¿ya? A ver, Daine, a ver, mi amiga Daine, ¿qué ha podido usted entender sobre los precursores? A ver, ¿qué son precursores para ti, Daine? A ver, niña, ¿qué son precursores? ¿O cómo se define a los precursores? A ver, Daine.
A ver, ¿tú cómo se puedes definir a los precursores? A ver, Dainer. A ver, no sé si está hablando, porque su micro está apagado, no sé, o no lo escucho, me parece que no le escucho nada. Tu micro creo está fallando, no sé, tienes que arreglar tu micro porque también yo quiero que ustedes participen. A ver, Jesús, a ver, Jesús, a ver, ¿qué pudo usted entender, ¿no? Acerca del tema de los precursores? A ver, ¿quiénes son los precursores? A ver, Jesús. ¿Quiénes son los precursores, pues, hijito? Rápido porque se va el tiempo. A ver, ¿quién me dice? A ver, ahí está Exxon, a Daniel. A ver, ¿quién de los tres, de los cuatro? Precursores. A ver, ¿a quién se le dice precursores? ¿O por qué se le dice precursores? ¿Qué es lo que ellos, qué es lo que ellos enseñan? A ver, ¿o qué es lo que ellos profesan? A ver, Exxon, a ver, por favor, si me puede decir algo, lo veo que está que se estira ahí. No, pues, hijito, estamos en clase. A ver, ¿ya regresó Andrew? A ver, Daniel, ¿qué puede decir acerca del tema de los precursores de la independencia del Perú? A ver, nómbrame a ver a uno de los personajes de los procesos de independencia del Perú. A ver, nómbrame, hemos hablado como 3 o 4 personajes. A ver, Jesús. ¿Cuántos, profe? ¿Uno nomás? Bueno, lo que sepas, lo que se te quede en tu cabeza, pues, chiquito. Juan Pablo Vizcarro y Juan Pablo Juan Vizcarro y Guzmán. Ya, Guzmán. uno. Sí. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Mariano Melgar. ¿Perdón? Mariano Melgar. Mariano Melgar, muy bien. ¿Quién más? Toribio. Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Quién más? A ver, Daniel. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué más? Unanue. Hipólito Unanue. Muy bien. Hipólito Unanue, pues, hijito. Bien. Bien. Entonces, estos son los personajes, ¿no es cierto? Ellos son uno de los, no, unos cuantos, ¿no? De los precursores, porque pueden haber más precursores, sino que estamos hablando de estos 4 personajes justamente que, bueno, pues ellos hicieron, a ver, hicieron justamente, ¿no? Con sus ideas. No te olvides, pues, Jesús. Jesús. Escúchame, Dagne. No, pues no puede estar un poco ahí distraída, pues. Entonces no se olviden, pues cuando decimos de precursores, ¿ya? Son las personas que ellos difunden su ideología, son los que enseñan la doctrina con sus pensamientos, ¿me entiendes? Ellos con sus pensamientos, con sus ideas, ellos difunden, pues, ¿me entiendes? Ellos no son los que ellos van a, por ejemplo, van a enfrentarse, ¿no? Ante por ejemplo, un enfrentamiento que digamos, como por ejemplo, como Santos Atahualpa, como Tupac Amaru II, no. Justamente ellos, ¿no? A base de sus ideas, ¿no es cierto? De sus pensamientos, ellos difunden, pues, ¿no es cierto? Difunden bueno, a la población o al país en su momento, ¿no? Ellos no participan directamente en las actividades, sino que con sus ideas son llevados, ¿no es cierto?, a otros individuos, pues, mis unidos, a otros, pero no te olvides, ¿ya? Entonces, eso es la definición de un precursor, o por ejemplo, de un tipo de un precursor, pues, ¿ya? No te olvides. Y hay también precursores. Ahí había un dato importante, habían precursores, ¿ya? Reformistas, y habían precursores que justamente los separatistas, pues, ¿no es cierto? Hay algunos que ellos querían seguir, ¿no? Con el mismo gobierno, ¿no es cierto?, de España, y otros los separatistas querían qué cosa, se querían la liberación, querían la independencia de España, pues, alumnos, no te olvides, por favor, ¿ya? Muy bien, chiquitos, hasta aquí hemos llegado, pues, sobre el tema de los precursores, y en la segunda hora que nos toca, creo que te voy a enviar una práctica. La voy a revisar ahí en mis temas, si te envío una práctica para poder realizar después a la segunda hora mencionar uno, ¿ya? Entonces nos vemos, chicos, más tarde, pues, ¿no? Los dejo ya, nos vemos más tarde, regresamos, chicos. Chao, Chicos, profe. cuídense mucho. Ya, chicos, ¿no? Ya. Bye. Chao, chao.